The Legend of Zelda no es solo una saga de videojuegos, es un rompecabezas lleno de secretos, conexiones ocultas y misterios que han dejado a los fans teorizando durante décadas. Pero, ¿y si te dijera que hay detalles que Nintendo nunca ha explicado del todo? Desde finales alternativos que podrían cambiar toda la historia hasta teorías que sugieren que Link podría estar atrapado en un ciclo eterno. Hoy vamos a analizar 10 misterios de Zelda que cambiarán la forma en que ves la saga. ¿Y si te dijera que Ganondorf podría no ser el verdadero villano, sino una víctima de algo mucho más grande? Quédate hasta el final porque el último punto puede revelar una verdad que ha estado oculta en Zelda desde su primera entrega y que podríamos estar a punto de descubrir en un futuro juego. Prepárate porque esto va a cambiar todo lo que querías saber sobre The Legend of Zelda. ¡Empecemos! 10. Majora's Mask y el destino perdido de Termina. Majora's Mask siempre ha sido el Zelda más extraño, oscuro y para muchos perturbador, pero hay algo que pocos se han preguntado. ¿Qué pasaría si la caída de la luna fuera inevitable? Existen diálogos en el juego que sugieren que Termina está condenada en algunas líneas temporales. Hay personajes en el juego que hablan de aceptar su destino, como si supieran que el mundo ya está perdido. Entonces, ¿es Majora's Mask un simple juego sobre el tiempo o una metáfora de algo mucho más oscuro? 9. La verdadera identidad del árbol Deku en Ocarina of Time. El gran árbol Deku es una de las figuras más enigmáticas de Zelda. Sabemos que es el guardián del bosque, pero ¿y si ha habido más de uno? En The Wind Waker, el árbol grande Deku parece haber renacido, sugiriendo que los árboles guardianes pueden existir en diferentes eras. Entonces, ¿es el árbol Deku un único ser inmortal o solo uno de muchos guardianes que han existido a lo largo de la historia? 8. El easter egg de Mario oculto en Ocarina of Time. ¿Alguna vez has explorado el castillo de Hyrule en Ocarina of Time con detenimiento? Si lo hiciste, es posible que hayas notado algo que no encaja con la estética del juego. En una de las ventanas del castillo se pueden ver cuadros de Mario, Luigi y Bowser. En Super Mario RPG, Link aparece dormido en una posada, lo que sugiere una conexión entre los universos. ¿Son solo guiños de los desarrolladores o Nintendo nos ha estado dejando pistas sobre un universo compartido? 7. El misterio de la túnica verde de Link. Cada vez que pensamos en Link, lo imaginamos con su túnica verde y su gorro puntiagudo, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué siempre viste lo mismo en cada era de Hyrule? En Ocarina of Time, la túnica verde es la vestimenta tradicional de los Kokiri. En Breath of the Wild, la túnica del salvaje tiene un diseño que recuerda a los primeros juegos, lo que ha llevado a muchos a especular que es un tributo a su legado. En varias entregas, personajes antiguos mencionan que Link se parece a alguien del pasado, lo que sugiere que su vestimenta no es casualidad, es solo un traje icónico o un símbolo místico que trasciende el tiempo. 6. La verdadera historia de Dark Link. Dark Link siempre ha sido un enigma, no tiene líneas de diálogo, no tiene motivaciones claras, pero siempre aparece en momentos clave de la saga. En Ocarina of Time, Dark Link aparece en el Templo del Agua sin ninguna explicación, lo que ha generado múltiples teorías. En Zelda 2, Dark Link es el jefe final, lo que sugiere que es una representación de los miedos y dudas de Link. ¿Podría ser una manifestación de las sombras del propio Link o algo aún más aterrador? 5. La melodía maldita de Majora's Mask. Majora's Mask es un juego lleno de secretos perturbadores, pero hay una canción que esconde un misterio aún más oscuro, la elegía al vacío. Esta melodía que Link aprende de Igos Duikana le permite crear estatuas de sí mismo, pero no son estatuas normales, tienen expresiones vacías, inquietantes, como si escondieran algo más profundo. Cada estatua tiene una mirada fija y perturbadora, como si tuviera vida propia. En algunas versiones del juego, la música de la elegía al vacío tiene un tono más distorsionado y un eco más siniestro. Lo más perturbador, si observas las estatuas con detalle, notarás que sus ojos parecen seguirte. 4. El pueblo olvidado de Twilight Princess. En Twilight Princess hay un lugar que parece abandonado, pero su historia podría cambiar por completo lo que sabemos de Hyrule. En el juego, Link puede visitar un área llamado Pueblo Olvidado, un sitio lleno de ruinas antiguas, con una atmósfera melancólica y una canción misteriosamente familiar. La música del Pueblo Olvidado es una versión ralentizada de la canción de Kakariko, lo que indicaría que están conectados. 3. Los restos del gran pez en Breath of the Wild. El mundo de Breath of the Wild está lleno de secretos ocultos, pero hay un hallazgo en el desierto Gerudo que ha desconcertado a los jugadores. Si exploras bien el mapa, puedes encontrar los restos de un pez gigantesco enterrado en la arena. A primera vista puede parecer solo parte del escenario, pero cuando lo comparas con otros juegos de la saga, las cosas comienzan a ponerse raras. Algunos creen que podría haber sido un Zora gigante de una era olvidada. En otras partes de Hyrule hay más fósiles de criaturas gigantescas, como si un evento catastrófico hubiera extinguido a especies enteras. ¿Qué significa esto?
En The Wind Waker el mundo estaba cubierto por agua. ¿Podría ser que Breath of the Wild está ambientado en el mismo mundo, pero millones de años después, cuando los océanos se secaron? Si es así, ¿qué más está enterrado bajo la tierra de Hyrule sin que lo sepamos? 2. La línea de tiempo secreta de Zelda. Nintendo confirmó la cronología oficial de Zelda en Hyrule Historia, pero ¿y si no nos han contado todo? Desde que Hyrule Historia reveló la línea de tiempo oficial de la saga, los fans han intentado encajar todos los juegos dentro de ella. Sin embargo, Breath of the Wild lo cambia todo. ¿Qué no encaja? Breath of the Wild toma elementos de todas las líneas temporales. Hay referencias a Ocarina of Time, The Wind Waker y Twilight Princess, lo cual no debería de ser posible. Nintendo ha evitado confirmar en qué línea temporal está Breath of the Wild, aumentando la confusión. Algunos fans creen que Breath of the Wild es un reinicio de la saga, un borrón y cuenta nueva en la historia de Hyrule. ¿Pero por qué harían esto? Algunos creen que la historia de Zelda se ha reiniciado muchas veces en el pasado y que el héroe del tiempo ha fallado en varias ocasiones, lo que lleva a que la historia se repita en distintos ciclos. ¿Y si Link no es solo un héroe, sino un peón atrapado en una historia que nunca termina? ¿Qué crees? ¿Es Breath of the Wild el final de la saga o el comienzo de algo completamente nuevo? 1. El gran secreto de Ganondorf. Ganondorf ha sido el villano principal durante décadas, pero ¿y si en realidad no es más que un peón? Desde Ocarina of Time hasta Breath of the Wild, Ganondorf ha sido el enemigo final en varias ocasiones, pero si miramos más de cerca su historia, hay indicios de que no está actuando por voluntad propia. En Skyward Sword, The Mist dice que su odio renacerá una y otra vez en una nueva forma, y la siguiente encarnación es Ganondorf. En Breath of the Wild 2 vemos a Ganondorf sellado, como si no tuviera control sobre sí mismo. En The Wind Waker, Ganondorf parece desear un Hyrule pacífico, algo que va en contra de su rol como villano. ¿Y si Ganondorf nunca tuvo elección? Si el espíritu de The Mist lo ha poseído desde el principio, entonces toda su vida ha estado escrita desde antes de su nacimiento. ¿Podría ser que Ganondorf no sea realmente malo, sino solo una víctima de una maldición eterna? Si esto es cierto, ¿hay alguna forma de romper este ciclo o está destinado a ser el villano para siempre? Déjame en los comentarios qué secreto te ha sorprendido más y si crees que Zelda tiene aún más misterios por revelar. The Legend of Zelda no es solo una saga de videojuegos, es un enigma que Nintendo ha ido construyendo durante décadas, entre líneas temporales rotas, secretos enterrados y villanos que quizás no son lo que creemos. La historia de Hyrule es mucho más compleja de lo que parece, pero ahora la pregunta es, ¿realmente sabemos todo sobre Zelda? ¿O Nintendo ha estado dejándonos pistas ocultas durante años esperando que alguien descubra la verdad? Si hay algo que nos ha enseñado la saga es que la historia siempre se repite, pero ¿y si estamos a punto de ver el mayor cambio en la franquicia? Ahora dime tú, ¿cuál de estos secretos te ha sorprendido más? ¿Crees que hay aún más misterios ocultos en Zelda? Déjalo en los comentarios y sigamos investigando juntos. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, en Hyrule las leyendas nunca mueren, pero los secretos más oscuros siempre encuentran la forma de salir a la luz.